Muy buenas gente, a un nuevo video acerca del tema de los discos de duelo de Yu-Gi-Oh! Esta vez vamos con la cuarta generación, o sea, Zexal. Así que bien, si no vieron mis demás videos de los discos de duelo, ya sea de Duel Monster, GX y 5DS, los tienen aquí en mi canal e inclusive en la descripción de este video. Así que bien, pues recuerden lo que hacemos en este video. Lo que hacemos es básicamente dar a resaltar el nuevo diseño que vemos en los discos de duelo. Resaltamos los detalles que más se nos hacen interesantes, los usuarios que los portan, etc. Así que bien, pues vamos a comenzar. El nuevo disco de duelo no tiene nombre, pero lo llamaremos el disco de duelo Generación 4, el cual está conformado por tres partes. La primera es una correa que se ajusta a la muñeca del portador, la cual debe ser colocada antes de activar el disco de duelo. La segunda es la D-Pad, la cual es una tablet, la cual es una herramienta para el uso diario. La primera función del día a día es una herramienta de estudios o como dispositivo de multimedia. Cuando se tiene un duelo, la D-Pad se magnetiza o acopla a la correa del portador. Después de eso, se desacopla una hoja que se divide en dos secciones de dos ranuras para cartas de monstruo, más una ranura extra para una ranura de monstruo. Este es un disco de duelo el cual ya no tiene una ranura para cartas mágicas y de trampa ni de campo. Solo tiene una ranura específica para esas cartas, la cual está arriba de la zona del cementerio. En la pantalla del D-Pad se puede visualizar el campo de duelo y las cartas que se pueden activar, como en los intermedios de cada capítulo. La siguiente pieza es el Dual Gaze o D-Gaze, unas gafas de realidad aumentada. O sea, una herramienta que te permite ver las proyecciones de los monstruos de duelo y cómo interactúan con el entorno, ya que no hay proyecciones holográficas de los monstruos de duelo. Y cada personaje tiene su propio D-Gaze. Inclusive puede ser utilizado como una herramienta de comunicación, ya que tiene auricular y bocina. Y el D-Gaze también es capaz de proyectar tanto a tu oponente como a unos compañeros que estén conectados a través del D-Gaze. El color más común de este disco de duelo es uno blanco con toques un tanto grisáceos. Y los únicos recolores son uno azul marino perteneciente a Shark o Kamishiro Ryoga. Y el siguiente es de azul celeste, el cual le pertenece a Tokonosuke. Y el último recolor es uno de color rojo con toques negros, el cual le pertenece al protagonista de esta serie, Yuma Tsukumo. Y también es la primera vez que también podemos ver el extra deck en estado físico en toda la historia de Yu-Gi-Oh! El disco de duelo de mantenimiento de Heartland. Este disco de duelo le pertenece a los robots de mantenimiento de Heartland. Básicamente son de color rosado con un diseño bastante simple, con una correa que directamente está ajustada a los brazos del propio robot en sí. Este disco de duelo debutó en el capítulo número 21 de Yu-Gi-Oh! Zexal. Inclusive el robot también tiene una función de D-Gaze capaz de proyectar los monstruos de duelo. Así que bien, siguiente disco de duelo. El disco de duelo de Kaito. Kaito es un Number Hunter que debutó en el capítulo número 13 y su disco de duelo tiene una forma de una luna menguante. De igual forma, él no porta su disco de duelo, ya que de igual manera su disco está resguardado a través de un robot que él mismo construyó que se llama Orbital 7, que directamente sale disparado cuando Kaito va a entrar en combate y directamente se coloca en su muñeca y se desacopla solamente un poco. Ya de igual forma, cuando activa su disco de duelo, Kaito entra en su modo duelo, el cual se llama Photon Change, el cual directamente su traje cambia y en lugar de usar un D-Gaze, es capaz de utilizar una marca en el rostro, la cual directamente le proporciona la función de visualizar los monstruos de duelo, sin necesidad de utilizar un D-Gaze.
Eso sí, él ya no porta una D-pad o dual pad. Eso sí, directamente donde se coloca la hoja del disco de duelo, directamente es una forma un poco romboide con un orbe cristal en la punta. De igual modo, este disco de duelo redebutó en Yu-Gi-Oh! Arc V, pero esta vez con la hoja del disco de duelo de materia de visión sólida. Así que bien, pues pasemos al siguiente disco de duelo. El disco de duelo de Fotógrafo. Este disco de duelo debuta en el capítulo número 35 de Yu-Gi-Oh! Sexal, el cual le pertenece a Shuta, un fotógrafo de Heartland, el cual está poseído por el número 25, Fuerza Focus. Este disco de duelo directamente está enfocado en la fotografía, debido a que en la hoja de la ranura de las cartas directamente tiene una cámara instalada en ese disco de duelo. Se puede notar por dos simples razones. Primero, se puede ver el lente gigante que se encuentra a mitad de la hoja del disco de duelo. Y la otra, en la parte superior se puede encontrar una luz flash. De igual manera, este disco de duelo, cuando toma una fotografía, es capaz de imprimirla mediante rollos fotográficos. Y en la parte posterior, donde se ven las ranuras de las cartas, se ve como un rollo de película. Así que bien, pasemos al siguiente disco de duelo. El disco de duelo de Ana. Este es un disco de duelo que debutó en el capítulo número 29, y el cual su único portador sería esta Ana. El disco de duelo de Ana pues simplemente tiene los colores principales tanto del cabello como de las prendas de su ropa. Eso sí, podemos ver que la hoja de la ranura de los monstruos está arqueada. Y de igual modo tiene una especie de ranura superior del disco de duelo, hace alusión a su deck de trenes. Y de igual forma, ella también posee un D-Gaze, el cual es único. Por lo tanto, pasemos al siguiente disco de duelo. El disco de duelo de Gusha y Dorowa. Ok, vamos a hacer mención de los otros Number Hunter. Empecemos por Dorowa. Para comenzar, ella es una Number Hunter. Eso quiere decir que ella también tiene su propio Photon Change, para no utilizar un D-Gaze y tener esa marca en el rostro que le permite ver las proyecciones de los monstruos de duelo. Eso sí, la hoja de su disco de duelo podemos ver que está basada en alas de mariposa, más específico en su propio monstruas, Photon Killer Butterfly. Y el disco de duelo de Goshu. Como ya mencionamos anteriormente, él también es un Number Hunter, por lo que también no necesita un D-Gaze y tiene esa marca en el rostro que le permite ver las proyecciones de los monstruos de duelo. Eso sí, su disco de duelo directamente tiene una apariencia de llamas, la cual hace alusión a los dos arquetipos que él maneja. El cual directamente estos dos discos de duelo debutaron en el capítulo número 37 de Yu-Gi-Oh! Sexal. Así que bien, pues pasamos al siguiente disco de duelo. El disco de duelo de Astral. Este es un disco de duelo que debuta en el capítulo número 23 de Yu-Gi-Oh! Sexal. Este disco solamente le pertenece a Astral, una entidad que está vinculada a Yuma. Este disco de duelo, pues como podemos ver, ya no tiene ranuras para cartas mágicas y de trampa, solamente tiene la ranura para su deck y 5 ranuras para cartas de monstruos, nada más. Posiblemente con la forma de la estructura del mundo astral. El único posible es que nada más es de color azul celeste y tiene una forma ondulante, representando una forma espiritual de su portador. Así que bien, pues pasemos al siguiente disco de duelo. El disco de duelo de Three. Three es uno de los hermanos menores de la familia de Byron. Con él, y empezamos con su disco de duelo, el cual directamente podemos ver que es un guante completo, tipo armadura medieval. Y pues como podemos ver en pantalla, él tiene una marca de Throne, la cual es muy similar al modo Photon Change, es decir, le proporciona también su propia marca en la cara que no necesita ningún Dual Gaze. Eso sí, ya no porta ninguna D-Pad y pues digamos que su disco de duelo, y en la ranura de cartas de monstruo podemos ver que tiene un diseño como si fuese una especie de alas. Eso sí, de los demás hermanos poseen decks bastante similares, solo que de él, al ser el hermano se podría decir más amigable, más simpático, es el que tiene una forma más curveada y con las puntas más redondeadas de su disco de duelo.
Por lo tanto, vamos a pasar al disco de duelo de Ford. El disco de duelo de Ford. Como mencionamos anteriormente, ahora Ford es el hermano del medio de la familia de Byron, el cual también tiene su propia marca de Throne que le permite ver a los monstruos de duelo sin necesidad de un D-Gaze. Eso sí, también su disco de duelo consiste en un guante, esta vez como de color dorado, el cual ya no tiene una D-Pad, pero la hoja de donde se colocan las cartas de monstruo, podemos ver que se conforman por diferentes piezas. Eso sí, la forma en la que activa su disco de duelo es bastante similar a la de Yuma. Y como les mencioné anteriormente, a diferencia de 3, que tiene su disco de duelo tiene un diseño un poco más amigable, el disco de duelo de Ford tiene un diseño más agresivo. Eso es más característico de él debido a su personalidad. El disco de duelo de B, el hermano mayor de la familia de Byron, el cual posee un disco de duelo, pues como podemos ver, con diseños bastante dorados, al igual que 3, solo que un color más opaco. Y él también tiene su propia marca de Throne, la cual también puede ver los monstruos de duelo sin necesidad de un D-Gaze. Eso sí, su disco de duelo pues directamente tiene el diseño de dos triángulos en paralelo, el cual conforman una especie de signo del infinito, como podemos ver en pantalla. El cual su disco de duelo debuta en el capítulo número 55 de Yu-Gi-Oh! Sexal. El disco de duelo de Throne. Throne es el padre de 3, 4 y B, el cual es la nueva identidad de Byron después de haber quedado atrapado en el mundo Varian. El disco de duelo de Throne directamente tiene la apariencia de un estilo medieval, como vimos con sus hijos. Eso sí, solamente que con un diseño un tanto más infantil y estilizado. Podemos ver que él tampoco posee ninguna D-Pad ni ranura para colocar las cartas, solamente para colocar cartas de monstruo. Eso sí, la habilidad de Throne le permite ver los monstruos de duelo sin necesidad de ningún D-Gaze. Eso sí, es el origen del poder de los sellos que tienen sus hijos. El disco de duelo de Sexal. Sexal directamente es la fusión de Yuma y Astral, o mejor dicho, la sobreposición o invocación XYZ de estos personajes mismos. El disco de duelo de Sexal directamente solamente tiene ranuras para monstruos, las cuales se colocan un tanto en diagonal. Eso sí, si podría decir qué apariencia tiene el disco de duelo, directamente tiene apariencia del Sexal Weapon Divine Leo o Utopía Leo. Eso sí, también es capaz de crearle un D-Gaze a Yuma, que ya le conforma más parte del rostro, ya con un mejor auricular, y también le modifica lo que es el cristal del D-Gaze. Esta forma debutó en el capítulo número 24. El disco del Dr. Faker. Este disco de duelo debuta en el capítulo número 69 de Yu-Gi-Oh! Sexal, el cual es de un tamaño bastante colosal y directamente él no está conectado hacia el portador, ya que se sostiene de manera antigravitatoria y es de un diseño bastante descomunal. También se le proporciona al Dr. Faker un D-Gaze que directamente le cubre la mitad del rostro. Es posible que esté conectado bajo la tecnología con la que utilizará para destruir el mundo astral. Podemos ver que el Dr. Faker tiene un guantelete, el cual tiene la ranura para todo su deck. Eso sí, el disco de duelo que tiene por separado es bastante parecido al disco de duelo de Profesor Cobra de Yu-Gi-Oh! GX. Y con eso finalizamos los discos de duelo de Yu-Gi-Oh! Sexal. Ahora directamente iremos con Yu-Gi-Oh! Sexal 2. El disco de duelo de Fender. Este es un personaje que debutó en el capítulo número 1 de Sexal 2, el cual está bajo control de los Varian y tiene un duelo contra Yuma en el primer capítulo de la segunda temporada.
Ok, este disco de duelo pues parece haber sido recreado desde ceros o posiblemente a base de un disco estándar de generación 4. Lo que podemos ver es que su hoja la modificó para que tuviese forma de un escudo con una calavera en el centro. Y en la zona de los decks y la que está cerca del antebrazo llega a poseer unos pinchos. Eso sí, podemos ver que este disco de duelo tiene dos ranuras cerca de la zona del cementerio. Eso quiere decir que una zona es del cementerio y es muy posible que la otra sea para colocar las cartas mágicas y de trampa. Eso sí, al estar poseído a través del poder de los Varian, él no necesita ningún D-Gaze para ver las proyecciones de los monstruos de duelo. El disco de duelo de Ryo. Ryo es la hermana de Shark o Kamishiro Ryoga, el cual digamos que su disco de duelo tiene forma de cristales. Eso en base a su temática de monstruos de tipo hielo. O un presagio para que veremos hasta más adelante. Al igual que Ford, cuando su disco de duelo se activa, las hojas se acoplan de manera automática, como si fuese controladas de manera magnética. Y la Dual Pad inclusive tiene forma de diamante. Eso sí, inclusive ella también tiene su propio D-Gaze, el cual es único también en la serie. Así que bien, sin nada más que decir, pues pasemos al siguiente disco de duelo. El disco de duelo de Jinglong. Jinglong es uno de los guardianes de los monstruos números que están en busca de la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! Sexal 2, el cual es el portador del número 46, Draglong. Lo que podemos ver es que él no necesita ningún D-Gaze, posiblemente porque él es una forma espiritual, sin necesidad de llegar a utilizar ese tipo de cristales u objetos. Eso sí, lo que podemos ver es que su disco de duelo tiene forma de una nube, que como se representa en las obras clásicas orientales. Eso sí, no llega a tener una dual pad y su disco de duelo es conformado por una sola pieza. Sin duda, me encanta el diseño de este disco de duelo. Ahora vamos con el disco de duelo de Match. Match es otro de los guardianes de las cartas número. Este disco de duelo debuta en el capítulo número 26 de Yu-Gi-Oh! Sexal 2. Eso sí, su disco de duelo está basado en una temática de armadura medieval con alas de Pegaso. Esto creo que es un posible spoiler de la siguiente temporada que veremos a continuación. En lo que podemos ver en la hoja de su disco de duelo, tiene una forma como si fuese un ala de Pegaso. Y no tiene dual pad y solamente está conformado por una sola pieza. Y en la ranura donde se coloca el deck hay una cabeza de Pegaso sujetando las cartas. El disco de duelo de número 96. Este disco de duelo debutó en el capítulo número 28 de Yu-Gi-Oh! Sexal 2. Aunque este personaje llegó a debutar en la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Sexal, no tuvo su primer duelo en su forma astral hasta en Yu-Gi-Oh! Sexal 2, el cual, como podemos ver, tiene la misma forma que el disco de duelo de astral, solamente que en lugar de que sea de color azul, tiene un color un tanto morado. Inclusive en su forma caos, su disco de duelo no cambia. Eso sí, sin mencionar que este disco de duelo no tiene ninguna dual pad. El disco de duelo de Kurage. Este disco de duelo debutó en el capítulo número 41 de Yu-Gi-Oh! Sexal 2, con el cual se enfrenta a Shark y a Four. Podemos ver que con el poder Varian, su apariencia cambia a la de una medusa, al igual que su disco de duelo, que como podemos ver en la base de las cartas, tiene forma de una umbrella de una medusa. Y bueno, pues básicamente es la temática que él maneja, una serie de monstruos marítimos venenosos. La verdad no hay mucho que decir acerca de este disco de duelo, solamente con el dato de que él fue el culpable de la muerte de los padres de Shark y tanto de él como de su hermana. Así que bien, pues pasemos al siguiente disco de duelo. El disco de duelo de Kerinja. Kerinja es un personaje que debutó en el capítulo número 43 de Yu-Gi-Oh! Sexal 2. Ese es un personaje con una temática de ninjas mosquito, y pues con una transformación a base del poder Varian, llega a tener también dicha apariencia. Eso sí, su disco de duelo también tiene una forma con temática de mosquito, más específico la forma de las patas o del abdomen de dicho insecto. La hoja de este disco de duelo, aunque ya no tenga ranura para cartas de monstruos, de igual forma sigue teniendo una forma para seguir colocando las cartas. De hecho, este es el disco de duelo con la forma más ambigua y más alejada de un disco de duelo estándar o de cualquier forma que vimos anteriormente. El disco de duelo de Heartland en su forma Varian.
Este disco de duelo debutó en el capítulo número 50 de Yu-Gi-Oh! Sexal 2. Y al igual que este Karinja, también tiene una forma de tipo insecto, el cual esta es una temática de mosca, más específico a base de la apariencia de Belzebú. De igual forma solo tiene una ranura para cartas de monstruo y de su deck. Al tener un poder Varian, ya no necesita ningún D-Gaze para ver las proyecciones de los monstruos de duelo. El disco del duelo de Eliphaz. Eliphaz es un personaje astral que debutó en el capítulo número 45 de Yu-Gi-Oh! Sexal 2, el cual digamos que su disco de duelo tiene una temática más enfocada a la vestimenta de dicho personaje, con temática dorada, un tanto azulada, a base de su armadura astral. Eso sí, de igual forma este disco de duelo ya solamente tiene su ranura para su deck y cartas de monstruo y no necesita ningún D-Gaze. Y cuando llega a tener un duelo, su ojo izquierdo cambia de color, al igual que cualquier personaje, ya sea tanto Varian o personaje astral. El disco de duelo de Sexal 2. La evolución de la combinación de Yuma y Astral reforzando aún más sus lazos, el cual tiene una forma llamada Sexal 2, el cual no solo cambia su apariencia como cabello y el cuerpo que tenía como Astral en su forma Sexal, también cambia. Ahora tiene una armadura un tanto más amplia y su D-Gaze y su disco de duelo cambian de apariencia. Por ejemplo, su disco de duelo creo que está más basado en la armadura que tiene el número 39, el Caos número 39, Rayo Utopía Victoria. Eso sí, en su disco de duelo ya no se ve que tenga ranura para cartas de monstruo. Posiblemente tenga una runa por ahí que no se pueda ver visiblemente en el que coloque las cartas. Y sin contar su habilidad para reconstruir el universo, para cambiar la carta Fuerza Varian a Fuerza Numeron. Y bien, oh sí, vamos a hablar de los 7 emperadores Varian. Empezando por... Empecemos por Alito. Alito es uno de los 7 emperadores Varian, el cual su disco de duelo está basado en las llamas, al igual que este Goshu, pero con una temática un tanto más espartana. Está basado en su deck de Battling Boxers, que se basan en boxeadores de tributo fuego, debido a que en el pasado él era un espartano que peleaba con sus puños. Eso sí, su disco de duelo no cambia en apariencia cuando entra en su modo Varian Force. Y bien, luego continuamos con... el disco de duelo de Gilag. Este es un disco de duelo de un tamaño bastante corpulento en base a su apariencia del portador. A pesar de que no es peleador cuerpo a cuerpo, sino que en el pasado él era un samurái sabio. Eso sí, su disco de duelo no cambia en apariencia, incluso aunque entre en una forma Varian Force. Y posiblemente es para resaltar el tamaño de su mano, al igual que su deck de manos gigantes. Así que continuemos ahora con... el disco de duelo de Misael. Misael también es otro de los 7 emperadores Varian, el cual su disco de duelo me atrevería a decir que está basado en escamas de dragón. Su disco de duelo está algo arqueado, al igual que el de Ana, solo que con diferentes secciones. Eso sí, es el único disco de duelo el cual se puede ver la runa para las cartas de monstruo en una forma circular. Eso sí, mencioné que su forma no cambia, inclusive en su modo Varian Force. Y pues bueno, ahora continuamos con... el disco de duelo de Dorbe. Dorbe es otro de los 7 emperadores Varian, y su disco de duelo
se podría decir que está ambiguamente formado, el cual está basado básicamente en la armadura que sobresale del cuerpo de Durbe, como por ejemplo que solo tiene ranuras para cartas de monstruo y la ranura del deck. Eso sí, nunca se ha visto tener un duelo con él fuera de su forma Variant Force. Así que bueno, ahora continuamos con Vector, otro de los 7 emperadores Variant, y si no, el mejor, el cual porta un disco de duelo que se basa más en la apariencia de unas alas o de un ojo, como ya veremos más adelante con el villano final. Se puede ver que no posee ninguna ranura para cartas de monstruo, pero sí solamente tiene su ranura para un deck. De igual forma es capaz de colocar las cartas en la propia base de la hoja del disco de duelo. Inclusive en su apariencia de la absorción de los otros 4 emperadores Variant, la apariencia de su disco de duelo no cambia. Así que bueno, ahora pasemos con el disco de duelo de Merag, otro de los 7 emperadores Variant y hermana de Kamishiro Ryoga, el cual resultó ser un Variant. Es muy similar al que ella portaba cuando era una humana, es decir que la hoja se basaba en cristales, solamente que en lugar de varios formados de manera simétrica, tiene forma de manera asimétrica y ahora son de color morado con orbes y piedras de color rojo. Eso sí, en la zona en la que se coloca el deck tiene forma de parte de la armadura que tiene Kamishiro Ryoga en su forma Variant y el cual ella tiene como ornamentas. Así que bueno, ahora pasemos con el disco de duelo de el disco de duelo de Nash. Nash es el rey de los 7 emperadores Variant y el cual es la verdadera apariencia de Kamishiro Ryoga, el cual se basa como sus ornamentas como rey, con toques dorados, negros y morados, el cual solamente tiene su ranura para su deck y para cartas de monstruo. Ya no cuenta con una D-pad y pues tampoco ningún emperador Variant mencionado anteriormente no necesita ningún D-Gaze. De igual manera, su disco de duelo estaría basado más en la apariencia de su carta As, el Chaos Number 101, Silent Honor Dark Knight. Así que bueno, sigamos al siguiente disco de duelo. Sexal 3, la forma que se vio en la última temporada de Yu-Gi-Oh! Sexal 2. Esta es la forma final de los lazos entre Yuma y Astral. Obteniendo de esta forma, la mayoría de su armadura y su cabello se vuelven de color dorado. De igual manera, la apariencia del cuerpo de Yuma es como si fuese la armadura del número 39, Utopía, ya sin evoluciones ni nada por el estilo. E inclusive su D-Gaze cambia a ser uno de algo similar a lo que fuese una mascarilla, ya que se sujeta entre la barbilla y la parte central de su frente. Y su disco de duelo tiene la forma como si fuese un escudo, intentando proteger el mundo y el mundo astral. Y pues a pesar de que tiene una forma ambigua, es una de las mejores apariencias y diseños de un disco de duelo que se ha visto en esta serie. Así que bien, pues ahora pasemos al último disco de duelo. El disco de duelo de Don Sausan. Don Sausan es el enemigo final de Yu-Gi-Oh! Sexal. Y su disco de duelo, en la zona de la hoja, se puede ver la forma de un ojo. Esto en base a su apariencia, cómo es que ha sido el villano que ha estado atento a base de todo lo que ha pasado en la serie en Yu-Gi-Oh! Sexal 2. Como por ejemplo en su apariencia sellada, tenía un ojo en su pecho. Y ha sido alguien que ha estado observando y manipulando a todos los personajes a lo largo de su vida, como los 7 emperadores Variant. Eso sí,
lo que se puede ver es que este disco de duelo parece que está hecho a base de una energía que sostiene las cartas. O cómo es que él es capaz de ver todo a través de la carta de campo Red Numeron. Eso sí, al tener una forma que parece estar hecho de energía sólida, eso sí, podría ser un presagio a lo que veremos en la próxima saga de Yu-Gi-Oh! Eso sí, gente, esos han sido todos los discos de duelo que pudimos ver en Yu-Gi-Oh! Zexal 1 y 2. De igual forma, espero que este video se les haya sido bastante entretenido y pueden poner en la caja de comentarios cuál es su disco de duelo favorito de esta saga. Y pueden apoyar a esta clase de videos dándole like y un comentario, y posiblemente en el futuro saque los discos de duelo de Yu-Gi-Oh! Arc B. Por lo tanto, será todo mi parte, gente. Nos estaremos viendo en el próximo video de los discos de duelo. Y no olviden ver los demás videos de mi canal. Así que bien, yo me estaré despidiendo. Adiós. 待ってろよアストール行くぜみんなカットリングだ